Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Continuamos con estudios bíblicos que estamos dando con algunos temas que debemos estar preparados antes de salir a evangelizar, y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios ha obrado desde el pasado para darnos a los seres humanos salvación y vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de mantenernos, Señor, unidos, estudiando acerca de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des de tu sabiduría y permite pues que podamos entender para poner por obra cada tema, Señor, que aprendamos, poder beneficiar a las personas que aún no te conoces. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos entonces que entender y conocer que como mismo Satanás tenía un plan y tiene actualmente un plan para la destrucción de la humanidad, la destrucción del hombre a través del pecado, también nuestro Dios tiene desde el principio un plan para redimir al hombre del pecado y que este hombre pecador pueda recibir el perdón y la vida eterna. Desde el pasado, es decir, desde el jardín del Edén, podemos ver cómo Dios puso en acción su plan redentor que culminó en la cruz del Calvario con la muerte de su Hijo Jesucristo, derramando de su sangre para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Ahora, mirando al pasado, podemos ver en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 9, que desde el Edén ha sido Dios quien ha buscado al hombre, es decir, ha sido Dios quien ha buscado al pecador. Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 9 nos dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabéis que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y del hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva, hermanos, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que habían pecado, se escondieron de Dios. Trataron de ocultarse de él porque no comprendieron que era en ese momento cuando más necesitaban de él para recibir su perdón y experimentar su misericordia en sus vidas por medio del arrepentimiento. Ellos no entendieron eso, y lo primero que hicieron cuando pecaron fue esconderse. En el jardín del Edén vemos a Adán y a Eva escondidos, avergonzados por su pecado, y ellos representaban a toda la raza humana pecadora. Amén. Es decir, que desde un principio el hombre, lejos de buscar a Dios, se ha escondido de él para alcanzar su redención y su vida eterna. Ellos estaban escondidos tratando de ocultar sus pecados y evitando ser confrontados por sus errores. Pero qué maravilloso es ver que desde el Edén el gran amor de Dios por el pecador existía. Él estaba buscando al pecador, él conocía lo que había sucedido y sin embargo los estaba buscando. Él estaba llamando a Adán. En toda la historia de la humanidad podemos ver a Dios buscando la manera de salvar al hombre, de redimirlo de su pecado, y por eso la máxima expresión de salvar al hombre y de redimirlo de su pecado, y la máxima expresión de ese amor, es que él busca al hombre para salvarlo y le entrega a su Hijo Jesucristo. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, hermanos, que desde el jardín del Edén vemos cómo Dios le ha dado al hombre la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 13 nos dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios se volteó hacia la mujer y ésta dijo: La serpiente me engañó y comí.
La pregunta que Dios hizo al hombre fue: ¿dónde estás tú? En el original hebreo, la palabra dónde es la palabra al, que también significa cómo. Es decir, que la pregunta de Dios que Dios le estaba haciendo al hombre no era solamente preguntar en qué lugar estaba, pues él sabía exactamente dónde estaba, sino que le estaba dando la oportunidad a Adán de reconocer cómo estaba, es decir, de confesar delante de Dios su condición de pecador y darle la oportunidad del arrepentimiento. Desde el Edén, como hemos visto, podemos ver que la confesión del pecado y el arrepentimiento han sido condiciones para el perdón de nuestros pecados, como nos declara la palabra de Dios en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lastimosamente, desde el jardín del Edén vemos que los seres humanos, en lugar de reconocer nuestro pecado, hemos señalado a otros, hemos buscado culpable, hemos buscado excusa para no confesar que en realidad nosotros somos los que hemos pecado y los culpables de ese pecado. Amén. Adán, en lugar de confesar su pecado, se excusó, trató de justificar su error en Génesis 3, 11 y 12, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y en lugar de arrepentirse, Adán acusó a su mujer y hasta a Dios por haberle dado a su mujer. Es decir, le dijo: la mujer que tú me diste. Esa es una forma de decirle: tú también eres culpable. La mujer, al igual que Adán, no reconoció su pecado, no aceptó su responsabilidad, sino que le echó la culpa a la serpiente por haberla engañado. En el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Desde el Edén hasta hoy, en nuestros días, Dios sigue dando la oportunidad a los seres humanos para que reconozcan su pecado y que lo confiesen ante el Señor y se arrepientan. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde el Edén también encontramos el inicio de ese plan redentor de Dios para la humanidad. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así como Juan capítulo 3 versículo 16 se le llama el resumen del Evangelio, a Génesis 3:15 se le llama el pre-evangelio, pues es el primer versículo de la Biblia que nos enseña que la simiente de la mujer, es decir, la descendencia de Eva, la humanidad, de aquí vendría el redentor de la humanidad, es decir, Dios hecho hombre, en este caso Jesucristo. Desde el jardín del Edén, el Señor declaró proféticamente que Satanás heriría en el calcañar al descendiente de la mujer, es decir, a Jesús. Y esa herida del calcañar nos habla de las heridas de los clavos, de las manos y los pies en la cruz del Calvario, que fue nuestro Señor Jesucristo, le fueron hechas cuando Satanás creyó que matando a Jesús, el Hijo de Dios y representante de la raza humana, estaba destruyendo el plan de redención de Dios. Pero también desde el jardín del Edén, nuestro Dios declaró que el descendiente de la mujer, es decir, Jesús, heriría en la cabeza a Satanás, y eso es una señal de victoria. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y esa victoria, hermanos, de Cristo sobre Satanás también es la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 16:20 nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vosotros. Es decir, que la victoria de Cristo sobre Satanás también es nuestra victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que desde el jardín del Edén también encontramos el primer sacrificio vicario por el pecado del ser humano. Génesis capítulo 3, versículo 21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios había dicho al hombre que si comía del árbol que él mandó que no comiese, moriría. Y eso es algo que la palabra de Dios nos deja muy claro. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre tenía que morir, pero Dios no quiere que el hombre muera. Él quiere salvar al hombre de la muerte. Pero para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pudiera vivir, su pecado tenía que ser quitado. Es decir, para que el hombre pueda vivir eternamente, ese pecado tenía que ser quitado. Y en la palabra de Dios se nos deja muy claro que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Adán y Eva hicieron esfuerzos infructuosos por cubrir su pecado con hojas de higuera, y lo vemos en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios fue el primero en derramar sangre para limpiar el pecado del ser humano. Por eso les hizo túnicas de animales para cubrirlo, es decir, de la piel de los animales. Dios mató 2 animales en lugar de Adán y de Eva para que ellos no murieran. En el plan de redención de Dios para el ser humano, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en el lugar de los hombres pecadores para que nosotros hoy pudiéramos tener derecho a la salvación. Ahora, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Adán pecó en el Edén y contaminó a toda la raza humana. Esto lo sabemos, que Adán, desde la época de Adán, se ha contaminado toda la humanidad con el pecado. Jesucristo, el segundo Adán, murió en la cruz para que toda la raza humana pueda ser redimida del pecado y tener vida eterna con el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 nos dice: porque así como el Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, hermanos, desde el Edén vemos que el camino de la vida eterna fue cerrado, y en el Calvario vemos que ese camino fue abierto. ¿Por qué? Por la muerte de Jesucristo en la cruz. Génesis capítulo 3, versículo del 22 al 24 nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera del hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía en todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor cerró el camino que llevaba al árbol de la vida. El hombre desde ese momento estaba destinado a morir, tanto física como espiritualmente. Pero en el Calvario, que es la buena noticia, en el Calvario nuestro Señor abrió un camino nuevo y vivo para la vida eterna. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos el próximo miércoles.